Estamos con el profesor José Rivera, aquí en el Portal TV Miami. Profesor, qué gusto tenerlo con nosotros aquí en el portal. Hola María Marta y saludos a la linda audiencia como siempre del Portal TV Miami, que sabemos que se ve no solamente en el área de Miami, sino es internacional. Así que saludos nuevamente y esperamos que todos estén saludables y cumpliendo, ¿verdad?, con las disposiciones de la cuarentena. Así estamos cumpliendo con el aislamiento social y bueno, sobre todo los que tenemos cierta edad y bueno, y viendo todo esto que nos ha cambiado la vida, ¿no? Tendríamos para mucho que hablar de este tema, pero a mí lo que me interesa, que usted es un erudito, es sobre la enseñanza. Para mí usted, yo se lo dije desde que lo conocí, usted es profesor de historia aquí precisamente en Fort Lauderdale, ¿no? Sí. Y yo le dije a usted, ojalá hubiéramos todos tenido profesores de historia como, como es el profesor José Rivera, porque tiene una manera de enseñar que da gusto, da gusto. Y en estos tiempos de aislamiento social y que están cerradas las escuelas, yo lo sigo por las redes sociales y veo que usted da, como todos los profesores, las clases a distancia con las computadoras. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que para variar usted atrapó a su audiencia, o sea, a sus alumnos. ¿Cómo logró? Hoy, por ejemplo, dio la clase sobre la guerra de Vietnam. Y usted estaba customizado como si estuviera en plena guerra en el combate. Cuéntenos a todos cómo se le ocurrió, qué fue, por qué y cuáles son los resultados. Bueno, la realidad es que ya de por sí es difícil, como mencionaste, capturar una audiencia. En mi caso, yo tengo los jóvenes de la edad de educación secundaria. Yo tengo los jóvenes de 10º grado. Yo ofrezco la clase de historia mundial. Una vez que todas las escuelas y los distritos escolares se mueven a lo que es la educación a distancia, educación virtual, educación remota, como le quieran llamar, tuvimos que hacer unos ajustes y nos damos cuenta de dos cosas. Dependiendo de la escuela y la región, hay estudiantes que va a ser sumamente difícil poder conectarse constantemente porque o tienen dificultad con la conexión de internet o tal vez no tienen el instrumento como lo es la computadora o un teléfono móvil. Así que tuvimos que hacer ciertos ajustes. En el caso particular, jóvenes de entre las edades de 15 a 16 años, la realidad es que estaba tratando de buscar una manera de conectarme con ellos que no fuera simplemente ellos viendo a su profesor en pantalla y algunos ni siquiera asistiendo, porque la realidad es que es sumamente difícil hacer que tus estudiantes asistan a clases cuando simplemente tienen la opción de apagar su teléfono o su computadora y no ir. Así que hay que buscar una manera de retenerlos. Y traté de hacer lo más posible un ambiente escolar, pero que atrajera a los estudiantes a la clase. Una manera que visualicé fue, dependiendo el tema, tratar de entonces utilizar algún tipo de disfraz, artículo que pudiera demostrar el tema que estamos discutiendo. La verdad es que también la he pasado muy bien y me he puesto hasta el disfraz de Batman, pero sí, la intención precisamente es esa, tratar de hacer al estudiante querer asistir a la clase. Así que con algo tan pequeño como simplemente disfrazarse, funciona para que el estudiante esté ahí y esté esperando la próxima clase, bueno, bienvenido sea. ¿Y cómo fue, supongamos, en los primeros días? ¿Tenía una audiencia, los alumnos no había muchos? ¿Usted estaba notando que su audiencia su rating iba cayendo y tuvo que inventar todo esto? Bueno, la realidad es que tengo que agradecer a que mis estudiantes son sumamente responsables y sí mantenía una asistencia de estudiantes casi, podemos decir que no tenía ausentes.
me imaginaba que iba a llegar el punto de que mis estudiantes iban a perder el interés. Estamos hablando de que llevamos, este es el día tal vez número 59. Estamos de los 60 días, sí. Bueno, pues entonces me imaginaba, va a llegar un punto en que el estudiante simplemente va a aburrirse. Tener que conectarse y no solamente aburrirse por el sistema que hemos tenido que adoptar, pero también cuando tienen la oportunidad de estar en su casa, de poder utilizar un videojuego o estar viendo una película o simplemente quedarse durmiendo, pues tengo que ser, mi clase tiene que ser más interesante que cualquier otra cosa que esté afuera. Claro. Así que esa era la intención. Tiene el estudiante que querer, desear estar allí, pero para querer y desear tiene que haber algo que lo motive. Así que qué mejor que ver a su maestro disfrazado de distintas cosas, cada día algo distinto, algo diferente. Así que ellos siempre están en la expectativa y obviamente por razones de privacidad yo no muestro la cara de mis estudiantes, pero me gustaría que ustedes tuvieran la oportunidad de verlos cada vez que yo enciendo la cámara y ellos están esperando verme y cuando ven que hoy el maestro, el profesor es un superhéroe y al próximo día está disfrazado como un soldado y al otro día aparece una estrella de rock. Perdón, profesor. Sí, lo puedes notar en ellos, te das cuenta que está funcionando. El disfraz de la barba blanca, disculpen que lo interrumpa, porque no pude verlo, no pude escucharlo, lo tuve que pasar, no tenía tiempo. ¿Qué era? ¿Qué clase estaba dando usted? Que estaba con barba blanca y pelo blanco. Y en ese momento era el bigote blanco y el pelo blanco, era de Albert Einstein, porque estamos hablando de la bomba atómica, estábamos hablando de división de átomo y fusión de átomos, luego con la bomba hidrógeno, pero estábamos hablando de ese proceso con cómo la ciencia contribuyó a la formación y creación de armas de destrucción masiva. Claro, bueno, ahí tiene, usted provoca la atención, el interés y el verdadero interés del alumno, porque está divertido, además, con lo cual va a aprender muchísimo. Yo siempre cuento que tuve una profesora de literatura en inglés cuando era chica, tenía 11 años, yo era pequeña, y ella explicaba que ella parecía que estuviera arriba de un escenario cuando leía los libros de Shakespeare. Entonces yo aprendía porque me interesaba. Bueno, eso pasa con usted, es la maravilla de cómo logró captar, porque estoy leyendo muchos artículos de madres y padres que se quejan de una realidad, y eso lo sé porque en mi entorno también tengo mujeres jóvenes que tienen niños pequeños, no el caso suyo, que sus alumnos son más grandes, pero que ha fracasado la enseñanza a larga distancia porque no se ha podido lograr que dentro de la casa el niño tome el concepto de que a través de la pantalla está en la escuela. Entonces se distrae, no es posible tenerlo más de X minutos sentado, es imposible. Hay madres que se han puesto a llorar, hay madres que se quejan que los profesores o los maestros les envían el domingo a la noche toda la programación para la semana y dicen, yo no soy maestro, yo no sé hacerlo, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo se encara todo esto? ¿Qué va a pasar? En el fondo, ¿es tan grave si pierden el hilo digamos, que es la educación escolar este año? Bueno, la realidad es que de los 10 meses que compone un año escolar, los estudiantes básicamente han perdido 2. Y no quiero minimizar que 2 meses en la educación son pocos, pero ya para esta época el estudiante, especialmente los estudiantes de escuela elemental, ya han adquirido la mayor parte de las destrezas y han cumplido los objetivos que se han propuesto para el año escolar. Así que si un estudiante en 8 meses, vamos a decirlo así, todavía tiene dificultades, y estamos hablando de los grados primarios, en la escritura, en la suma, en diferenciar los colores vocales, pues la realidad es que lo que aconteció meses antes de la cuarentena, pues no fue aprovechado. Hay una cosa que yo quiero enfatizar aquí, porque
La verdad es que los padres, muchos de ellos, no son maestros y tienen toda la razón. Pero algo que me preocupa es escuchar en ocasiones padres lamentándose, no me toca, pero me pregunto, ¿acaso nunca estuvieron ayudando con las tareas a sus niños? Es algo que los padres, por responsabilidad, les toca. Los maestros planifican, hacen objetivos, preparan las tareas. Así que los padres como tal van a estar guiando. La mayor dificultad para mí no es simplemente el aspecto de la enseñanza, y lo puedo hablar por experiencia, porque como tú sabes, pues tengo una niña de 5 años, es poder tomar el tiempo para ayudarlos a completar esas tareas. Y esa es la parte más retante, porque conjuntamente con los niños haciendo su escuela a través de la internet, los padres, muchos de ellos están trabajando también en la casa, y eso sin contar a los padres que están trabajando fuera de la casa. Y quiero aprovechar para nuevamente agradecer a los funcionarios y profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras, Sí, realmente. también los oficiales de policía que continúan laborando, el personal en el supermercado, en la farmacia, todo lo que ahora se ha llamado esencial, incluyendo también los recolectores de basura. Todos ellos han formado vamos a decir, un escudo para que nuestra sociedad, tanto en el aspecto de vida diaria y la economía, continúen moviéndose. Pero nuevamente, es difícil, retante, sí, para los padres, seguro que sí. Pero la realidad es que los 8 meses anteriores a la cuarentena, la mayor parte de los objetivos y destrezas ya los estudiantes las habían adquirido. Bueno, y ahora le voy a hacer la pregunta para lo mismo, pero a la inversa, para el público que es del sur, de América del Sur, Sí. que en realidad comenzaron creo que la escuela, supongamos en Argentina, en marzo. Tuvieron 2 semanas de clases nada más en todo el año. O sea, como que no arrancaron, fueron las 2 primeras semanas y les vino la cuarentena. Esos niños, ¿usted qué cree que va a pasar? ¿Pierden, no pierden? Porque es casi imposible a determinada edad, tan pequeños, sentarlos a hacer la educación a distancia. Los padres, además, muchos pierden la paciencia, otros no lo saben hacer, pero los niños también, es como yo lo noto, que es el ámbito. En mi casa yo hago esto, pero en la escuela hago esto otro. El respeto que le tengo a mi maestro no es el mismo que le tengo a mi madre o a mi padre. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasaría con ellos si pierden todo este año, por ejemplo? ¿Pasa algo? ¿No pasa? ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí, realmente yo no tengo conocimiento de cómo es el sistema educativo en Argentina, no soy un experto, pero lo que quiero comentar es esto. Todo depende de cómo quieras definir lo que es educación y lo que es aprendizaje. Si te refieres propiamente a lo que sucede en un edificio como la escuela, sí es posible que hayan destrezas que los estudiantes no van a adquirir, que va a ser sumamente difícil que simplemente a través de la computadora un maestro o un profesor o profesora pueda enseñar a un estudiante, especialmente cuando son de grados menores. Pero si ampliamos el concepto de educación y nos damos cuenta que nosotros ahora como padres podemos estar constantemente con nuestros niños, 24 horas si lo queremos ver de esa manera, por estos 2 meses que ya ha sido la cuarentena, la educación va mucho más allá de lo que pueden aprender en un cuaderno sobre matemáticas, las vocales, el abecedario, va mucho más allá. Así que si estamos fallando, vamos en poder hacer una conexión entre el maestro y el estudiante a través de la computadora y desarrollar lo que son los conceptos educativos o académicos que se puedan adquirir en la escuela, porque entonces no utilizar el tiempo. Y esta es mi recomendación para los padres o en Argentina o cualquier otra parte del mundo que tal vez no tuvieron tanto tiempo en la escuela, sus niños, por la diferencia del calendario escolar. Vamos a utilizar el tiempo entonces para
enseñarles otras destrezas. Si todavía no han aprendido a correr bicicleta, ¿por qué no entonces tomar el tiempo y ayudarles a correr bicicleta? ¿Por qué no entonces enseñarle otras destrezas para ser más organizados, para ayudar en el hogar, tal vez para identificar árboles, plantas? Creo que los padres tenemos una oportunidad aquí que antes no habíamos tenido. En ocasiones tiempo con nuestros niños y ahora lo tenemos, pues vamos a aprovecharlo para utilizar otras cosas. Y si es difícil tal vez enseñarle otros conceptos, vamos a aprovechar entonces el tiempo y jugar con ellos, jugar con nuestros niños. Así que si te refieres a la educación formal, sí, va a ser sumamente difícil recuperar este año. No imposible, y yo creo que las escuelas y los distritos escolares van a ser bien flexibles con esto. Pero si te refieres a concepto de educación más allá de la escuela, este es el momento perfecto para enseñarle otras cosas que a veces nosotros los maestros no les podemos enseñar a los estudiantes. Claro, yo diría que es un buen punto y buen momento para los padres para tomar cierta responsabilidad, ¿no? Y decir, bueno, no tengo que delegar todo a la escuela, porque parecería ser, y todos lo hemos hecho en cierta manera, ¿no? Bueno, me envío a los niños a la escuela, yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto, ¿verdad? Que como que en la escuela se tienen que ocupar de todo de los niños, claro. Que aprendan no solamente historia, geografía, matemática, lengua, sino que aprendan modales, que aprendan esto, ¿no? Y no es así, los padres tenemos una responsabilidad muy grande que habíamos delegado. Así que bueno, profesor, la verdad que una riqueza tiene usted para explicar las cosas y la verdad que me encantaría otra vez hablar con usted. Y bueno, para el 4 de julio se me compromete, ¿eh? ¿Se acuerda? Hace 2 años. Tuvimos el 4 de julio y también tuvimos la oportunidad, a pesar de que era un tema los escuelas, sí, un tema muy, muy terrible. Y los escuelas, que compartimos también con Rolando. Rolando Baute, sí, exactamente. Y sí, tuvimos una linda charla ahí que a la gente le gustó mucho, hubo mucha repercusión. Por eso le digo, lo invito a que yo le robe a usted unos minutos cada tanto y nos dé sus explicaciones con respecto a la educación de los niños y poner un poco también de tranquilidad a los padres, ¿no? Porque creen que está el año perdido, para quien sea, para el que ya le faltaban 2 meses o no, lo que fuera. Y profesor, le agradezco enormemente haber estado con nosotros. Siempre es un placer escucharlo y siga siempre así. Lástima que mis hijos ya no van a la escuela, lástima que yo tampoco, pues me encantaría tenerlo de profesor de historia. Pero, sin embargo, y gracias a María Marta, Portal TV Miami, por la invitación y por la entrevista, pero no importa que no estés en edad escolar, ni tus niños, ni tú, yo voy a invitar a todo el mundo, a pesar de que me quedan como 2 semanas más en el año escolar, por lo menos aquí en nuestra región del sur de la Florida, voy a invitar a todo el mundo a que puedan aprender un poquito más de historia y puedan seguir en las redes sociales y ver las clases. Son hora de Miami, nuevamente a las 10:20 de la mañana, martes y jueves. Yo transmito para mis estudiantes en Facebook Live. Pueden encontrarme como José V. Rivera o también a través de Instagram como JV Rivera. Y yo me imagino que tal vez puedas editarlo y escribirlo por ahí en algún lugar para suba el video. Ahí está. Bien. Sí, porque no se lo debe perder la gente. Realmente es un placer y se aprende historia y muy bien, profe. Y bueno, también siempre está la incógnita de cuál va a ser el próximo disfraz, así que pendientes a eso, pero de verdad estoy agradecido por el recibimiento y que la gente lo haya aceptado, porque he recibido mensajes de diferentes personas fuera del ambiente escolar que se sienten muy satisfechos en ver el esfuerzo. Mi marido es fan suyo. Mi marido es fan suyo. Me dice, ay, usted que está dando un abrazo para él. Pero nuevamente, de verdad que estoy sumamente contento de que podamos tener esta conversación y espero que pronto nos podamos ver en persona. Ojalá Dios quiera, profesor, muchísimas gracias
Y bueno, que a la gente le va a encantar este video, esta entrevista, y Dios me lo bendiga. Amén. Y gracias, mucha salud y prontito nos veremos. Si Dios quiere. Bye, bye. Hasta luego, Bye. profesor. Bye.